Usted está viendo Glosa con JM Hidalgo. Ecuador es hoy de interés mundial ante la declaratoria de su presidente Guillermo Lasso de muerte cruzada. Antes de pasar a explicar en qué consiste la muerte cruzada, debemos hacer la reseña sobre las elecciones donde Lasso se convirtió en presidente de Ecuador. Guillermo Lasso había aspirado en dos ocasiones anteriores para la presidencia del país, pero fue en el año 2021, hace tan solo 2 años, exactamente un 24 de mayo, siendo candidato del movimiento Creo, cuando fue electo para un periodo constitucional de 4 años y solo podrán ser reelegidos por un solo periodo consecutivo. Si han sido reelectos, si resultan reelectos, deben esperar un intervalo de un periodo para volver a participar. Su elección no fue del todo simple, ya que tuvo que participar de una segunda vuelta, donde derrotó al candidato Andrés Arauz de la Fuerza Compromiso Social, un partido de izquierda apoyado por el expresidente Rafael Correa. Lasso llegó al poder en alianza con el Partido Social Cristiano. Dicha alianza llegó a su fin el 14 de mayo del 2021 tras las elecciones de las autoridades del cuarto periodo legislativo de la Asamblea Nacional, en las que el movimiento Creo, supuestamente, habría incumplido un acuerdo entre el Partido Social Cristiano y la Alianza Unión por la Esperanza. Estos últimos fueron apoyados por el expresidente Rafael Correa para la designación de las autoridades legislativas. Es decir, iniciaba su mandato presidencial con una Asamblea Nacional o Congreso Nacional, como le llamamos nosotros, totalmente en su contra. Ya esa separación con el Partido Social Cristiano y la Alianza Unión por la Esperanza, más la sumatoria de grupos indigenistas y los propios seguidores del expresidente Rafael Correa, lograron agruparse en su contra y obtener los votos suficientes para llevar a Lasso a un juicio político. Las preguntas que muchas personas se harán son: ¿por qué hacerle un juicio político al presidente? Y si este está permitido por la Constitución ecuatoriana. Bueno, contestando lo primero, la segunda inquietud sobre la legitimidad de hacerle un juicio político al presidente, debemos afirmar que la propia Constitución de Ecuador lo establece bajo un procedimiento legislativo llevado a cabo por la Asamblea Nacional, siguiendo los pasos establecidos por la propia Constitución de la República. Uno de esos postulados es el de corrupción, y al presidente Lasso se le acusa de corrupción en empresas públicas dentro del caso Encuentro. Es decir, contestando a la primera pregunta de por qué hacerle un juicio político al presidente Guillermo Lasso, los asambleístas establecen una presunta participación en el delito de peculado, en buen dominicano y de manera llana, en malversación de fondos públicos. Según la oposición, el mandatario no dio por terminado un contrato entre la flota petrolera ecuatoriana Flopec y el consorcio Amazonas Tankers para el transporte de derivados de petróleo, lo cual supuestamente habría representado perjuicios en las arcas estatales. Luego de varios procesos internos que no vamos a detallar en estos momentos, el Pleno de la Asamblea Nacional dio paso al proceso de juicio político en una votación realizada el 9 de mayo. El presidente de Ecuador defendió su inocencia según la acusación de que había decidido continuar con un contrato que fue firmado antes de que asumiera el poder en el 2021, pese a que había informes de que era lesivo para el Estado, dejando pérdidas por más de 6
millones de dólares. Bueno, a todo esto no hay testigos relevantes de nada. Es por eso mismo que no hay un informe acusador, sino todo lo contrario. Se han registrado manifestaciones en contra y a favor de Lasso, quien ya fue a un primer día de juicio político el pasado año, cuando el Parlamento intentó destituirlo en medio de violentas protestas indígenas contra el alto costo de la vida. En esa ocasión, al Congreso le faltaron tan solo 12 votos para concretar la remoción del cargo y ser destituido. Hasta aquí estamos claros de que existe legalmente el proceso de juicio político a un mandatario en Ecuador de acuerdo a su constitución. También estamos claros que la acusación de malversación de fondos es una de las razones que le sustenta. Y tercero, tenemos conocimiento de cuál es el hecho en particular por el que se convocó a juicio y la obtención de los votos necesarios. Ahora bien, vamos a pasar a explicar en qué consiste el recurso de muerte cruzada, qué grado de legitimidad tiene y qué conlleva para la nación ecuatoriana el que el presidente Lasso haya recurrido a esta acción que por primera vez se realiza en toda la historia de este país. Primero, muerte cruzada es un recurso establecido en la Constitución ecuatoriana en su artículo 148. Por tanto, es un procedimiento legal que le da potestad al presidente de la República para disolver la Asamblea Nacional, pero tiene sus condiciones para ejecutarse y también sus limitaciones. Aunque el presidente tiene el poder de gobernar por decreto ley, ya que no existe el cuerpo legislativo o Asamblea Nacional o Congreso Nacional, este también solo tiene 90 días para ejercer su mandato bajo estas condiciones y solo lo puede hacer decretos leyes basados en urgencias económicas que deben ser aprobadas por la Corte Constitucional. Al recurrir a la muerte cruzada, el Consejo Nacional Electoral debe convocar a elecciones nacionales para elegir a los asambleístas, pero también al presidente y al vicepresidente, pudiendo postularse los que estuvieron en esos cargos y otros que aspiren, con la salvedad de que no van por un nuevo periodo de 4 años, sino que serán electos para completar lo que resta del presente. Por consiguiente, aunque quedan destituidos inmediatamente los asambleístas, también cesan en sus funciones el presidente y el vicepresidente, quienes deben ser confirmados en esa convocatoria electoral donde pueden ser incluso descalificados. La muerte cruzada puede dejar fuera de la presidencia al propio Guillermo Lasso. Al recurrir a la muerte cruzada, Lasso evita ser destituido por sus opositores en la Asamblea tras haber participado en un primer día de juicio. Escuchemos lo que dijo en una comparecencia realizada hace unos días para anunciar la aplicación de la muerte cruzada. Todos los esfuerzos del Poder Legislativo están enfocados en desestabilizar al gobierno con un juicio político infundado. Ahora mismo promueven un supuesto delito de peculado por omisión que no existe en nuestra legislación, con el que quieren asegurar que soy responsable político por no haber actuado frente a un presunto caso de corrupción en la empresa petrolera Flopec. Se trata de un contrato del 2018, 3 años antes de que yo asumiera la presidencia. Un proceso sin pruebas, contradictorio, confuso, ilegal e ilegítimo es el mecanismo para destituir al presidente.
para dar una salida constitucional al Ecuador, he decidido aplicar el artículo 148 de la Constitución de la República, que me otorga la facultad de disolver la Asamblea Nacional por grave crisis política y conmoción interna, para lo cual he firmado el decreto ejecutivo número 741. Además, he solicitado al Consejo Nacional Electoral la convocatoria inmediata a elecciones legislativas y presidenciales para el resto de los respectivos periodos. He firmado el primer decreto ley de urgencia económica para reducir impuestos, fortalecer la economía de 460.000 familias ecuatorianas y que significará que cerca de 200 millones de dólares regresen a sus hogares. Este decreto ley será remitido a la Corte Constitucional para su dictamen. El Ecuador no se detiene. Los servicios públicos atenderán con normalidad. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional continúan garantizando seguridad con su labor diaria de enfrentar a la delincuencia y al terrorismo. Como se puede apreciar, bajo el estado de muerte cruzada, el presidente no puede tomar ningún otro tipo de medidas nacionales que no sean de urgencias económicas, por lo que hasta aquí todo es legal. Debemos tener en cuenta que es legal el llamado a juicio político y es legal la muerte cruzada, la aplicación de la muerte cruzada. Pero hay dos cosas en cuestionamiento que preocupa tanto al pueblo ecuatoriano como al resto del mundo. La primera es si todo lo que está ocurriendo es legítimo. ¿En verdad existen razones suficientes para la práctica en ejecución de ambos recursos? En este caso, está en manos de las autoridades correspondientes referirse a las mismas, y es por eso que nadie, ningún otro país puede inmiscuirse en este asunto interno de Ecuador. Si es válido el juicio político y si es válido lo de la muerte cruzada. Si es legítimo, queremos decir. El segundo cuestionamiento y el mayor temor existente y que solo puede ser respondido en el tiempo de los 90 días hasta que se lleven a cabo las elecciones anticipadas, es decir, a pesar de la legalidad y sin importar la legitimidad, el temor es que el presidente Lasso quiera llegar por más tiempo gobernando por decretos leyes, lo que le convertiría en un dictador que, cumpliendo el plazo de llamar a elecciones, realice una serie de actos o que tome medidas que estén por encima de los derechos limitados que tiene como presidente bajo el estado de muerte cruzada. Recordemos que solo puede emitir decretos que tendrían carácter de leyes en el ámbito económico y de urgencia, además de que deben ser aprobados por la Corte Constitucional durante esos 90 días. Ya, las diferentes consideraciones sobre si es democrático o no pasan a ser consideraciones políticas. Se puede alegar que la verdadera razón de la aplicación de la muerte cruzada era única y exclusivamente para evadir el dictamen del juicio político contra su persona sobre la acusación de cometer el delito de peculado que lo destituiría como presidente de la nación. Es evidente que esta es la motivación principal, pero habría que cuestionarse si las acusaciones y las pruebas son suficientemente poderosas y verdaderas para esa sentencia final del juicio político. El expresidente Rafael Correa, quien desde el 2017 está residiendo en Bélgica y a quien en abril del 2020 se le sentenció en ausencia, en contumacia, a 8 años de cárcel por cohecho en el denominado caso Soborno 2012-2016,
tiene una gran incidencia en este caso. El 15 de abril del año pasado, el gobierno de Bélgica le otorgó el estatus de asilado político. Correa emitió el siguiente tuit: ecuatorianos, esto es ilegal. Es obvio que no existe ningún estado de conmoción interno, sino un juicio político en aplicación de la Constitución. En todo caso, es la gran oportunidad para mandar a la casa a Lasso, su gobierno y sus legisladores de alquiler. Hoy más unidos que nunca, hasta la victoria siempre. Así concluía el tuit Correa. Estando en Bélgica, es el líder opositor del gobierno de Lasso con gran poder dentro de la Asamblea Nacional que logró hacerle este juicio político y que además ha logrado concertar con esas fuerzas, cosa que el presidente Lasso no ha podido. Recuerden, iniciamos esta intervención nuestra diciendo que Lasso ha tenido en contra a la Asamblea por supuestamente haber incumplido un acuerdo entre el Partido Social Cristiano y la Alianza Unión por la Esperanza. La crisis en Ecuador tiene una mayor esencia entre sus ciudadanos frente a los asambleístas y también frente al presidente. De acuerdo a mediciones realizadas por la encuestadora Perfiles de Opinión, en la aprobación del pueblo ecuatoriano sobre la aceptación de la asamblea electa, hoy destituida, esta tiene una popularidad de menos de un 6% de aceptación. Algo sumamente crítico. Imaginémonos que solo 6 personas de cada 100 están de acuerdo con sus representantes frente a la Asamblea Nacional. Es como si nuestros senadores y diputados tuviesen ese nivel de aceptación de parte de nosotros. Cuando decimos que la crisis ecuatoriana tiene un fondo más allá de la aplicación de la muerte cruzada, es porque la realidad frente al presidente tampoco es tan halagüeña. De acuerdo a la misma encuesta, Perfiles de Opinión, el presidente Lasso tan solo cuenta con una popularidad de un 13.9% entre el pueblo, casi llegando a un 14%. Una aprobación de los ecuatorianos sobre la gestión del presidente Guillermo Lasso también muy grave, muy paupérrima, muy ínfima, diríamos que patética. En República Dominicana, ninguno de nuestros presidentes ha llegado a tener menos de un 30% de simpatía o aceptación en pleno ejercicio y en el peor de los casos. Aquí estamos hablando que el presidente Guillermo Lasso tiene apenas un 13.9% de aceptación, tan insólito como el 6% de los asambleístas. Un país que no quiere a sus máximas autoridades no anda por buen camino. Hoy en día, la inseguridad ciudadana, la violencia criminal, también forman parte de su cuadro crítico, de su gran crisis que ha experimentado un aumento multiplicándose por 5 los hechos sangrientos en los últimos 2 años en Ecuador. Como dato al margen, Ecuador cerró el 2022 con un incremento de violencia criminal de un 82% con respecto al año anterior. En décadas pasadas, Ecuador se exhibía como el segundo país más seguro de América Latina. En la actualidad, Ecuador experimenta el mayor crecimiento de criminalidad con un inusitado aumento del narcotráfico. Actualmente Ecuador es un importante centro de distribución de drogas en América Latina. Pero de acuerdo a analistas y estudiosos, no es tan solo el narcotráfico lo que ha hecho aumentar la inseguridad y la violencia, sino también la incapacidad del presidente y de los asambleístas como gobierno de enfrentar y contrarrestar la desigualdad y la pobreza extrema que ha aumentado en más de un 32% en la población. Por lo que se puede apreciar, solo una toma de conciencia y la buena voluntad de la clase política
implementando efectivos programas contra la inseguridad y la desigualdad social, pueden llevar a Ecuador a recobrar su buen ganado prestigio de décadas pasadas como el segundo país más seguro de América Latina y proporcionarle a su gente una mejor condición de vida, un mejor bienestar. En 90 días, Ecuador irá de nuevo a las urnas a decidir si mantienen en el gobierno al actual presidente Lasso y a los asambleístas o deciden cambiarlo de raíz a todos ellos. Solo los ecuatorianos tienen en sus manos la decisión de levantarse si es que antes no ocurre otra desgracia peor. Hasta acá nuestro programa en el día de hoy. Nos encontramos la próxima semana. J.M. Hidalgo se despide. Producciones Mapei presentó Glosa con J.M. Hidalgo.